El aroma a pinol y el brillo del mármol no disimulaban la peste a pura arrogancia que emanaba de Alejandro del Valle. Estaba sentado en su oficina, con los pies sobre el escritorio de caoba pulida como espejo, y miró a Sofía, la mujer que limpiaba los baños de la corporación, como si ella fuera un bicho raro que acababa de salir de la tubería. Era lunes, hora pico, y ella solo quería terminar su turno y largarse de ahí. «Mira, Sofía», dijo Alejandro, sin quitar la vista de su celular de titanio. Su voz era tan fría que pudo haber congelado el café que tenía al lado. «Hagamos un trato, ¿va? Una apuesta, órale, me aburro, y tú necesitas lana, ¿cierto?» Sofía apretó el mango de la mopa. No dijo nada. Sabía que cualquier cosa que saliera de la boca de este hombre iba a ser una humillación disfrazada de favor. Ella solo limpiaba, ganaba lo justo, no buscaba problemas, pero la mirada de desprecio de él era peor que cualquier sueldo mínimo. «Si en un mes», continuó Alejandro, con una risa seca que resonó en el silencio caro de la oficina, «yo, Alejandro del Valle, el que nunca ha amado nada que no sea su chequera, me enamoro de ti, la señora de la limpieza, te doy mi salario anual completo. 3 millones de pesos. Tómalo o déjalo, pero no va a pasar, güey, no manches». El silencio era tan espeso que se podía cortar con el borde del trapo que Sofía llevaba en el bolsillo. 3 millones. El tratamiento de su abuela, la casa que amenazaban con quitarle, todo se solucionaba con esa cifra. Era tentador, sucio, pero tentador. Alejandro esperaba que ella se humillara, que suplicara, que diera un brinco de emoción, o peor, que se pusiera roja de rabia. Sofía no hizo nada de eso. Su vida ya era una chamba durísima. Limpiaba 3 turnos, se dormía vestida y solo comía para seguir en pie. No era una chava de esas que aguantan humillaciones sin devolverlas. Levantó la vista, y en sus ojos no había miedo, sino un cansancio brutal, ese que solo tienen los que ya perdieron todo menos la dignidad. «No necesito su lana, señor del Valle», dijo Sofía, su voz baja, pero tan clara que parecía un golpe de campana. Él levantó una ceja claramente desorientado, porque nadie en esa empresa le hablaba así. «Pero acepto la apuesta. 1 mes». Alejandro sonrió, confiado. «Perfecto. Prepárate para seguir limpiando, entonces». «Se equivoca», replicó ella, dando un paso al frente que era un desafío total. «Si usted pierde, no me dará su sueldo. Me dará algo mucho más valioso que eso, algo que usted cree que nadie puede tocar, algo que ni todo su dinero puede comprar». Alejandro frunció el ceño. Por primera vez, se quitó los pies del escritorio y la miró de verdad, analizando a la chamaca que se atrevía a ponerle condiciones. «¿Qué cosa? Dime de una vez». «Su control», replicó Sofía. El eco de esa palabra en la oficina de mármol fue el verdadero gancho. La promesa de una guerra donde el campo de batalla sería el corazón de un hombre que juraba no tener uno. «Si usted pierde, yo decido la próxima vez que nos vemos. Si se enamora Alejandro, el dueño de su tiempo, de sus planes y de sus decisiones, seré yo». El juego acababa de empezar, y el que se creía dueño del tablero, el que pensaba que todo se compraba, ya estaba perdiendo la primera jugada sin siquiera haber soltado un peso. Alejandro se quedó en silencio, una cosa rara para él, no porque estuviera asustado, sino porque la audacia de esa chamaca lo había agarrado con la guardia baja. Él se reclinó de nuevo en su silla de cuero italiano, forzando una sonrisa de superioridad que no le llegaba a los ojos. Él tenía que mantener el control, incluso si el campo de batalla ahora era ridículo. «Me gusta la intriga, Sofía», dijo, usando su nombre por primera vez como si fuera una concesión. «Pero entiéndelo bien, el juego se acaba cuando yo lo decida. Yo pongo las reglas». Sofía, sin embargo, no pestañeó. Se quedó parada, esa postura recta que era su único escudo. «El contrato es de 1 mes, señor, sin cláusulas de salida anticipada. Si intenta salirse antes, usted pierde por defecto. El precio se paga igual y el control es mío». Alejandro gruñó incómodo. No le gustaba perder. No le gustaba que una empleada de limpieza le estuviera ganando el pulso. «Bien, pero si vamos a hacer esto, necesito saber cómo funciona tu estrategia. ¿Vas a coquetear? ¿Vas a tratar de vestirte de ejecutiva? ¿Me vas a dejar notitas con perfume barato?» Se burló, tratando de reducirla a un cliché. Y aquí viene el golpe sutil,
el que solo la gente que observa de verdad puede dar. Sofía negó con la cabeza, sus ojos fijos en un pequeño detalle que solo ella, la que limpiaba la basura, podía ver. Era la taza de café de porcelana fina que él usaba, siempre intocable, un regalo carísimo. Ahora esa taza tenía una grieta minúscula, apenas visible, justo en el borde por donde él bebía. «Usted no está acostumbrado a que lo vean de verdad, señor del Valle», dijo ella, sin responder a su burla. Su voz no era amenazante, era un hecho. «Mi estrategia es simple. Voy a existir, y usted va a observar. Yo no tengo que hacer nada. Usted se va a hacer preguntas solo, y cuando termine el mes, no me voy a haber enamorado. Pero usted ya no podrá decidir si se levanta temprano o si toma café con leche. Porque esa decisión, aunque no lo crea, ya estará contaminada por mí». El ambiente se puso denso, pesado, como si el aire acondicionado se hubiera apagado de repente. Alejandro sintió un escalofrío que no pudo disimular. Ella no prometía un romance, prometía una invasión silenciosa, una erosión de su mundo perfecto. «Ahora, si me permite», continuó Sofía, y la voz volvió a ser la de la empleada, la de la invisible. Ella tomó el trapo y el spray y se acercó al escritorio de caoba. Limpió con una precisión brutal, no el polvo, sino una mancha de estrés que él había dejado junto al teléfono, un pequeño residuo de grasa que solo aparece cuando alguien se toca la frente con nerviosismo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Alejandro, medio enojado de que la tensión se rompiera con una acción tan mundana, tan de servicio. «Trabajando», dijo ella sin mirarlo. «El juego empieza mañana a las 9 de la mañana cuando yo vuelva a pisar este piso, pero mi trabajo termina ahora». Ella puso el trapo doblado en su cubo, se puso la gorra que casi siempre escondía su cabello y se dirigió a la puerta sin una despedida, sin una reverencia. La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Alejandro solo en su imperio de mármol y vidrio. Él se quedó mirando la grieta minúscula en su taza, esa que él juraba no haber visto antes, y sintió la desorientación. Él había querido controlarla con su poder y su dinero, pero ella le había quitado la única cosa que él valoraba más que el oro, la rutina inquebrantable de su vida. Por primera vez en años, Alejandro del Valle, el hombre que no dormía por negocios, se preguntó si la chamaca ya le había empezado a jugar sucio o si esa grieta siempre había estado ahí, y él simplemente había estado demasiado ciego para ver las fallas en su propia vida. El control ya se sentía un poco más ligero, un poco más peligroso. El reloj marcó las 9 de la mañana del día siguiente. Alejandro había llegado media hora antes, algo que no hacía nunca, pero no quería dar la impresión de que estaba esperando. Había dormido mal, pensando en la dichosa grieta de la taza y en lo que Sofía había dicho sobre sus decisiones. A las 9:01 la vio. No entró por la puerta principal de ejecutivos, sino que apareció en el pasillo, empujando su carrito con los productos de limpieza. Pero algo era distinto. Ella no llevaba el uniforme de la empresa. Llevaba unos jeans sencillos, una camiseta blanca que le quedaba bien y un suéter delgado, y en vez de la gorra, llevaba el pelo recogido en una cola de caballo alta, dejando ver la forma elegante de su cuello. Alejandro sintió un tirón. No era lujoso, no era seductor, era limpio y real, y eso lo desarmó más que cualquier vestido de gala. Ella ni siquiera lo miró. Empezó a limpiar las mesas de recepción, moviéndose con esa eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Él la observó desde el cristal de su oficina, bebiendo su café, en una taza nueva, por cierto. La otra la había tirado. Ella no estaba coqueteando, no estaba haciendo nada fuera de lo normal, pero solo su presencia en ropa normal, en ese ambiente, ya era una provocación, un quiebre de control. Alejandro tomó una decisión impulsiva, algo que odiaba hacer. Tenía que ponerla en su lugar, demostrarle que su presencia no significaba nada. Llamó a su secretaria, la señorita Elena, una mujer pulcra y nerviosa. «Señorita Elena, llame a Sofía, la de limpieza. Dígale que suba a mi oficina, necesito que me traiga un café, uno de esos que ella prepara, no el de la máquina, y que se apresure». Elena tragó saliva. «¿El de limpieza, señor? Pero ella no...» «Ahora, Elena», interrumpió Alejandro con voz glacial. Si Sofía iba a jugar a ser más que una limpiadora, entonces él la obligaría a ser su sirvienta personal. Era el primer avalo, la primera acción concreta para recuperar su tablero de juego.
Sofía llegó 5 minutos después, sin el café. Estaba de nuevo con el uniforme, lo que ya lo fastidió. Llevaba solo su libreta pequeña. «Me llamó, señor del Valle», dijo, parada justo en la línea imaginaria de la alfombra persa que marcaba la zona de poder. «Sí, te pedí un café, Sofía, el que preparas en la cocina de los empleados. Tráemelo». Ella abrió la libreta, sosteniendo el lápiz con firmeza. «Señor, con todo respeto, el acuerdo es que voy a existir y usted va a observar. No incluye que yo sea su asistente personal. Mi horario de servicio de limpieza a este piso termina a las 11. Cualquier tarea extra debe ser negociada con la gerencia de servicios». Él se levantó de golpe, la mandíbula tensa. «Estás jugando, chamaca. Esto es un favor». «No, señor. Esto es el juego. Usted me está pidiendo que cruce una línea profesional para que yo me sienta inferior. Si yo accedo, usted recupera el control y yo pierdo mi dignidad. Y yo no pierdo mi dignidad por un mes de su sueldo. O jugamos bajo mis reglas de respeto, o terminamos ahora. Y el resultado, como ya le dije, es que usted pierde». Ella lo había callado, no con gritos, sino con lógica y dignidad. Alejandro se dio cuenta de que si la despedía o la forzaba, la apuesta terminaba y él perdía por incumplimiento. El primer open loop irreversible se había abierto. Él no podía mandarla como quería. «Muy bien», siseó Alejandro volviendo a sentarse, sintiendo el calor en la nuca. «Entonces, ¿cómo vas a hacer que me enamore de ti si ni siquiera vas a hablarme?» Sofía cerró su libreta. Su mirada se volvió ligeramente melancólica y por un momento, la armadura de la dignidad se cayó revelando algo profundamente triste. «Usted no necesita que le hablen, señor del Valle. Usted necesita que lo escuchen», replicó. «Y créame, llevo meses escuchándolo sin que usted se dé cuenta». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Alejandro con una pregunta punzante. ¿Qué diablos había escuchado ella? ¿Y qué sabía Sofía de su vida que él creía tan perfectamente oculta? La cacería había empezado, pero el cazador, Alejandro, de repente se sintió como si estuviera caminando sobre arenas movedizas. El golpe de dignidad que Sofía le había propinado a Alejandro se sentía como un puñetazo en el estómago. Él era el amo, el dueño de medio México, y una limpiadora lo había forzado a jugar bajo sus reglas. Alejandro no pudo concentrarse el resto del día. Su cerebro, acostumbrado a calcular billones, ahora estaba obsesionado con una sola idea. ¿Qué sabía ella? ¿Y cómo diablos se atrevía a escuchar? El orgullo no lo dejó descansar. Por primera vez en años, Alejandro del Valle no abandonó la oficina a la hora de siempre. Se quedó, supuestamente revisando reportes, pero en realidad estaba vigilando. Su cacería inicial no fue preguntar o confrontar, fue observar. Quería atraparla en un error, ver la grieta en esa armadura de dignidad que Sofía se había puesto. Bajó a la sala de monitoreo, algo que nunca hacía. El jefe de seguridad, un hombre grandote y nervioso, casi se desmaya al ver al jefe en su territorio. «Quiero ver las cámaras del piso 45, las de servicio», ordenó Alejandro con una voz seca. Y allí estaba ella, Sofía. Eran casi las 10 de la noche. En la pantalla se movía como un fantasma, metódica, silenciosa. Recogía la basura que otros habían tirado, pulía el mármol que otros habían pisoteado. Era invisible, absolutamente, trágicamente, invisible. Y fue justo ahí donde Alejandro sintió el primer escalofrío. ¿Cómo podía haber estado escuchándolo si nadie la veía? Ella no estaba escondida, estaba a plena vista, pero el mundo, Alejandro incluido, había decidido que su presencia no contaba. La gente habla de sus problemas, de sus secretos, de sus miedos, cuando creen que solo hay paredes o peor, cuando creen que solo hay el personal de limpieza. La decisión moral sin retorno se presentó de golpe, envuelta en papel de seguridad y vergüenza. Alejandro no podía preguntarle de frente. Su ego lo obligaba a saber todo antes de la próxima confrontación. «Tráeme el expediente completo de Sofía Ramírez», le exigió al jefe de recursos humanos a la mañana siguiente. Discreto. «Y que nadie sepa que lo pedí». «Nadie». El jefe de RH palideció. Acceder al expediente personal de un empleado por capricho era una línea que Alejandro no solía cruzar, al menos no tan abiertamente.
Pero el miedo del subordinado superó la ética. Cuando tuvo el manojo de papeles en sus manos, la foto de Sofía lo miraba. 27 años, sin historial criminal, madre soltera, vivía en Iztapalapa, estudió hasta la preparatoria y trabajaba en 2 sitios. Una vida simple, dura. No había nada ahí, ningún gancho, ningún escándalo que explicara su confianza o su conocimiento. El objetivo de Alejandro cambió, silenciosamente. Ya no se trataba solo de ganarle el salario o de humillarla, se trataba de descifrarla. Él había prometido enamorarse, pero ahora él era el que estaba en el anzuelo, sintiendo la necesidad desesperada de entender quién era la mujer que había visto a través de su fachada. Esa noche, Alejandro la esperó. No en su oficina, sino en el pasillo que llevaba a las escaleras de servicio, cerca de donde ella guardaba su carrito de limpieza. Era el territorio de ella, oscuro y frío. Cuando Sofía apareció, empujando su carrito, se detuvo en seco. No se asustó, solo suspiró como si estuviera cansada de su juego. «Señor del Valle», dijo sin levantar la voz. «¿Qué fue lo que escuchaste, Sofía?», preguntó él, directo, sin rodeos. Estaba frustrado, casi suplicando. «Dime qué sabes de mí». Sofía dejó de empujar el carrito. El olor a pino y cloro llenó el aire. Ella lo miró a los ojos y por primera vez hubo algo más que dignidad. Había lástima. «Usted habla solo, señor. Cuando está en el teléfono o cuando cree que nadie lo oye. Habla de negocios, sí, pero también habla de su abuela, de cómo ella es la única que sabe hacerle los chiles en nogada como a usted le gustan, y de que la llamó 3 veces la semana pasada, pero no se atrevió a contestar, porque le da miedo que le pregunte cuándo va a formar una familia». Alejandro se quedó mudo. Esos eran detalles diminutos, íntimos, que ni siquiera su asistente más cercano conocía. Eran migajas de su vida privada que él había soltado al aire, pensando que el aire no tenía oídos. La verdad era tan simple y tan terrible que le revolvió el estómago. Ella no había buscado su secreto. Él se lo había dado. Sofía, sin esperar respuesta, tomó una botella de spray y comenzó a limpiar una mancha de café seco que él mismo había dejado allí por la mañana. «La cacería no ha terminado, señor», susurró ella. Apenas comenzó. El silencio se hizo denso, pesado como mármol, solo roto por el suave sonido del paño de Sofía frotando la madera pulida. Alejandro no podía respirar, no por miedo, sino por la pura y simple humillación de verse desnudado por la mujer que olía a lejía y pino. Esto no es parte de la apuesta, Sofía», logró decir, su voz rasposa. Intentó recuperar la postura, el aire de superioridad, pero se sentía como si estuviera usando un traje de papel mojado. Escuchar conversaciones privadas, seguir mis llamadas, eso es espionaje. Sofía terminó de limpiar la mancha, recogió el paño húmedo y lo guardó en el carrito. Ni siquiera lo miró. Su calma era la daga más afilada. «Usted mismo lo dijo, señor del Valle». «Usted lo soltó», replicó ella girando la cabeza solo un poco. «Yo solo estaba limpiando el desorden que usted dejó». Él dio un paso hacia ella, cerrando la distancia, sus ojos fijos, buscando la mentira, la ambición, algo que pudiera comprar. «Bien, te doy lo que quieras», declaró Alejandro, su voz volviendo a ser firme y fría, su herramienta favorita. «Olvídate de la apuesta, olvídate de mí. Te daré el doble de tu salario anual ahora mismo. Como bono, un cheque en blanco. Pero cierras la boca. Lo que sabes de mi abuela, de mi familia, lo entierras aquí». Ella lo miró entonces, y en sus ojos no había desprecio, sino una profunda decepción, como la que se tiene por un niño que no aprende. «¿Cree que esto es sobre dinero?». Su pregunta no fue un grito, fue un susurro que lo obligó a inclinarse para escucharla. «Usted no entendió nada. La apuesta no es sobre su salario. La apuesta es sobre si usted puede ser un ser humano». Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. Por un instante, dudó de su propia riqueza, de su poder. Era la primera vez en años que el dinero no resolvía un problema. «No te estoy pidiendo que me ames, Sofía», espetó él, volviendo a la ofensiva. «Te estoy ofreciendo una vida sin preocupaciones. La oportunidad de no volver a usar este uniforme, de no volver a limpiar mis ceniceros. Acepta mi dinero y vete. Ya ganaste tu dignidad». Sofía se cruzó de brazos,
apoyada en su carrito, la postura de una guerrera que no necesita armadura. No, señor, yo no gano mi dignidad, yo la tengo, y no me voy a ir, porque si me voy, usted va a creer que tiene razón, va a creer que todo el mundo, incluyéndome a mí, tiene un precio, y ese es el error que lo tiene tan solo. Señor del Valle tragó saliva. Lo había golpeado donde más dolía, la soledad que él mismo había construido. «¿Qué quieres entonces?», preguntó rendido. Ya no estaba negociando. Estaba suplicando saber cuáles eran las nuevas reglas del juego. Sofía sonrió por primera vez desde que estaban allí, una sonrisa pequeña, peligrosa, que no llegaba a ser dulce. «Quiero que siga con la apuesta, Alejandro». El uso de su nombre de pila en ese tono, sin título, sin permiso, fue un electrochoque. «Pero ahora», continuó ella, dando un paso al frente, obligándolo a retroceder ligeramente, invirtiendo la dinámica de poder por completo. «Las reglas son mías. Usted no puede usar su dinero, no puede usar su posición. Tiene que dejar de fingir que esta es una broma fría. Usted me desafió a enamorarlo por su salario. Yo acepto, pero ahora el juego cambia. Si me enamoro de usted, lo pierdo todo, sí, pero si usted se enamora de mí, no me dará su salario, me dará algo mucho más caro». Alejandro, paralizado por la nueva promesa de dolor, preguntó con un hilo de voz: «¿Qué? Me dará la verdad de por qué le da tanto miedo que lo quieran, y la verdad de por qué su abuela es la única a la que permite ver su corazón», sentenció Sofía, volviendo a empujar su carrito, dejando el millonario, dueño de todo ese edificio, completamente desarmado en su propia oscuridad. Su objetivo oculto acababa de cambiar de forma brutal. Ya no se trataba de probar que ella era una oportunista, ni de ganar un estúpido juego. Ahora se trataba de proteger ese secreto que ella le había arrancado sin siquiera intentarlo. Tenía que ganar la apuesta para que ella nunca pudiera cobrar el verdadero premio, su alma. Y para ganar, tenía que acercarse, tenía que cazarla. Pero ¿quién era el cazador ahora? El perfume de pino se alejaba por el pasillo, dejando a Alejandro en la penumbra de un sótano que, de repente, se sentía como una celda. «La cacería apenas comenzó», había dicho ella, y él se dio cuenta, con un escalofrío helado, que él era la presa. El miedo tiene un olor metálico, y Alejandro, el hombre que controlaba millones, se dio cuenta de que lo estaba oliendo en sí mismo. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido, antes de que el silencio del pasillo se convirtiera en la risa triunfal de Sofía. No podía dejar que ella ganara la verdad. No podía arriesgarse a que ella se acercara lo suficiente como para ver las cicatrices que nadie más veía. Sacó su teléfono como si fuera un arma y llamó a Ricardo, su asistente personal. Su voz salió firme, forzadamente profesional, para disimular el temblor que Sofía le había implantado. «Ricardo, necesito que hagas un movimiento administrativo. Inmediato. Necesito a alguien que se encargue de la logística interna, la supervisión de limpieza y la coordinación de inventario, que sepa de los detalles de la operación manual del edificio», ordenó, saltándose cualquier saludo. Ricardo, acostumbrado a los cambios de humor abruptos de su jefe, respondió con cautela: «¿Una nueva contratación, señor? ¿O quiere mover a alguien de mantenimiento?» «No», sentenció Alejandro. Se inclinó sobre su escritorio, sintiendo la urgencia. «Quiero a la chica nueva, Sofía, la que está en el turno de noche. Sácala de los sótanos, Ricardo. Asígnale un escritorio temporal cerca de mi oficina. Necesito tenerla a la vista. Necesito supervisar su desempeño personalmente». Mentira. Todo era una mentira. Estaba justificando el acercamiento con la excusa del control, pero en realidad la estaba arrastrando hacia la luz para poder neutralizarla. Si ella estaba cerca, la podría predecir. Si estaba en la oscuridad, ella era impredecible, peligrosa. Ricardo no cuestionó la orden, pero tardó un segundo de más en responder. Era una decisión extraña. Mover una limpiadora a un puesto administrativo provisional, pegada al despacho del millonario, era la clase de rumor que rompía la seriedad de la corporación. Pero la orden era la orden. Cuando Sofía recibió la notificación, estaba limpiando las oficinas vacías del piso 23. Al principio, pensó que era una broma de mal gusto. Luego,
Vio el memorándum oficial, sellado y firmado por Recursos Humanos, dándole un aumento significativo y un cambio de rol. Asistente de logística especial. Ella se rió, una risa suave y conocedora. Sabía exactamente lo que estaba pasando. El cazador, ahora presa, estaba intentando construir una jaula dorada. Pero ella no era un canario. Era un águila que había decidido posarse un rato en la jaula para picotear al dueño. Al día siguiente, Sofía subió al piso ejecutivo por primera vez sin su carrito. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de vestir, ropa que había comprado con urgencia. Se veía diferente, más definida, menos borrosa. El uniforme de limpieza era un camuflaje, y ahora que se lo había quitado, el aire alrededor de Alejandro se hizo más denso. Él la estaba esperando. La vio cruzar el umbral de la antesala. «Buenos días, señor Alejandro», dijo ella, usando el señor con una formalidad que sonaba a burla íntima. «Sofía, tienes tu escritorio aquí», dijo él, señalando un espacio minimalista a solo 5 metros de su puerta blindada. «Tu función es sencilla: registrar mis peticiones de mantenimiento, organizar los horarios de servicio y mantener esto en orden». «Entendido», respondió ella, colocando su bolso sobre el escritorio. Luego se apoyó con ambas manos en la superficie, mirándolo directamente. Sus ojos brillaban con el peligro. «Pero para que esto funcione, necesitamos establecer límites, señor Alejandro». Él frunció el ceño. «¿Límites? ¿Qué límites?» «Sí, regla número 1. El trabajo es trabajo. Aquí en el piso ejecutivo no jugamos a la apuesta. Ni insinuaciones ni comentarios. Somos jefe y empleada. Si cruza esa línea, consideraré que ha admitido la derrota y que me debe la verdad de inmediato», sentenció. Era un movimiento brillante. Ella lo obligaba a la decencia profesional, quitándole su principal arma, la burla y la frialdad. Alejandro sintió un tirón en el estómago. Ella le estaba quitando el control incluso dentro de su propio dominio. Él había intentado atraerla para controlarla, pero ella había llegado para reinar. «Aceptado», gruñó él, sintiendo que acababa de firmar un pacto con el diablo. Durante los siguientes días, la oficina se convirtió en un campo de batalla silencioso y lleno de tensión. Sofía trabajaba con una eficiencia aterradora. Aprendía los sistemas en horas, no en días. Sus informes eran perfectos, su organización impecable. Y lo peor de todo, era indispensable. Alejandro, por su parte, se encontró inventando excusas para llamarla a su oficina. No por el trabajo, sino para escuchar el sonido de su voz, para observar la curva de su cuello cuando se concentraba en la pantalla. Estaba buscando fallas, buscando el momento de deslizar un comentario, una prueba de que ella era la oportunista que él necesitaba que fuera. Pero no la encontraba. En cambio, encontró algo que lo desarmó aún más: admiración. Una tarde, ella entró para dejarle un documento. Alejandro la detuvo justo antes de que se fuera. «Sofía», dijo con una voz más baja de lo normal, «no entiendo esto». Ella se giró, con esa calma peligrosa. «¿El inventario de papel de arroz, señor?» «No», negó él, levantándose y caminando lentamente alrededor de su escritorio. «Entiendo que estés haciendo esto por el premio, por la verdad. Pero ¿por qué el esfuerzo? Podrías estar saboteando el trabajo, podrías ser mediocre. ¿Por qué la excelencia?» Sofía no sonrió. Su rostro era una máscara de seriedad que le recordaba a un juez. «Usted me desafió, señor Alejandro, a enamorarlo, no a engañarlo, y le dije que si aceptaba el juego, yo jugaría a ganar. Yo no sé hacer las cosas a medias. Si me da un trabajo, lo hago bien. Si lo desafío a enamorarme, lo haré bien. Lo haré tan bien que se preguntará cómo pudo vivir sin mí, incluso si me odia». La honestidad de esa respuesta le dio un golpe seco en el pecho. Era una decisión moral sin retorno para él. Si seguía buscando la suciedad en ella, solo encontraría más brillo. Y si encontraba más brillo, su defensa se desmoronaría. Esa noche, Alejandro se quedó hasta tarde, mirando el escritorio vacío de Sofía. Su objetivo inicial de proteger la verdad había mutado. Ahora inconscientemente su nuevo objetivo oculto era pasar más tiempo con ella. Quería verla trabajar, quería escucharla respirar,
Quería entender el motor de esa mujer que había pasado de fregar pisos a dominar su piso ejecutivo en menos de una semana. El juego había cambiado de nuevo. Ya no se trataba de ganar. Se trataba de la cercanía. Y esa cercanía era el veneno más lento y dulce que jamás había probado. Se acercó a su escritorio y notó un pequeño cuaderno, olvidado a un lado. Una libreta de tapas desgastadas, llena de notas rápidas. Él sabía que no debía mirarlo. Era cruzar una línea profesional, pero la curiosidad era insoportable. Era una ventana a su mente. Abrió el cuaderno, sintiendo la textura áspera del papel bajo sus dedos. No había listas de tareas. Eran poemas cortos, observaciones profundas sobre la vida en la ciudad, y al final, una frase escrita con una caligrafía firme, casi como una declaración de guerra personal. Alejandro. Es tan fácil verlo. Su corazón está en una caja fuerte. La llave no es de oro, es de herida. La libreta se le cayó de las manos. Ella no estaba intentando ganar un juego de lógica o seducción. Ella estaba allí para hacer una cirugía en su alma. Y la peor parte era que ella ya había diagnosticado la enfermedad. El cazador se sintió desnudo. Si ella ya lo veía así de claro, ¿qué estaba esperando? La mañana siguiente, la rutina se rompió por completo. Alejandro llegó al trabajo sintiéndose expuesto. Sofía llegó con una sonrisa leve, diferente, casi compasiva. «Buenos días, señor Alejandro», saludó ella sin mencionar la libreta, pero sabiendo que él la había visto. «Sofía, necesito que me acompañes», dijo él, con una voz que no admitía debate. «Tenemos una reunión en el edificio central, al otro lado de la ciudad. 1 hora de coche». Ella levantó una ceja, pero no preguntó por qué necesitaba que una asistente de logística especial lo acompañara a una reunión de directorio. Ella sabía que era una excusa para la proximidad forzada. «Como ordene, señor», dijo ella tomando su bolso. El trayecto en el Rolls Royce fue un tormento exquisito. Él intentaba concentrarse en las noticias económicas en su tableta, pero no podía evitar mirar el reflejo de ella en la ventanilla. Ella estaba tranquila mirando pasar los barrios, sin intentar hacer conversación, respetando esa regla de oro que ella misma había impuesto. Trabajo es trabajo. Y fue precisamente esa calma la que lo hizo explotar. «¿Estás disfrutando esto?», preguntó él cerrando la tableta con un golpe sordo. Ella giró la cabeza lentamente. «Disfrutando no. Aprendiendo sí. Usted tiene acceso a mucha información, señor. Estar cerca de eso es un lujo que una limpiadora no se puede permitir». «No hablo de la información, hablo del juego», insistió él con la voz más áspera. «De estar en este coche, de haberme obligado a cambiar mis reglas. ¿Te gusta haberme desarmado?». Sofía se recostó, cruzando los brazos. Su respuesta fue la revelación parcial, que cambió el sentido de toda la historia. «Señor Alejandro, usted cree que esto es sobre usted, sobre su dolor y su secreto», comenzó ella, y él sintió el pánico burbujear. «Pero se equivoca. Esto es sobre mi abuela. Ella ha trabajado para gente como usted toda su vida. Ha sido invisible. Ella dice que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el poder de la verdad. Ella me enseñó que si te dan la oportunidad de sentarte en la mesa, no pidas migajas, pide el mantel entero. Y su verdad, señor, es el mantel entero». Ella no estaba allí por venganza personal ni por un romance estúpido. Estaba allí por una causa mayor, por el legado de dignidad de su familia. Él se dio cuenta, helado, de que no solo había subestimado a la presa, sino que la presa tenía una misión moral que hacía que su propia necesidad de secreto pareciera infantil y egoísta. Mi abuela me dijo que los hombres que construyen muros tan altos son los que tienen más miedo a que alguien descubra lo pequeños que son por dentro. Y yo estoy aquí para demoler el suyo», terminó Sofía, justo cuando el coche se detenía frente a las puertas de mármol del edificio corporativo. Alejandro salió del coche sintiéndose como un castillo de naipes a punto de colapsar. En ese momento, la inversión de cazador y presa se completó. Él ya no estaba compitiendo por un salario o un secreto. Estaba luchando por su propia supervivencia emocional contra una mujer que no buscaba su corazón, sino su rendición total. Y el secreto mayor surgió en su mente. Si ella ganaba, no solo perdería su verdad, perdería la única identidad que le quedaba,
la del millonario frío e invulnerable. Ella estaba cazando al hombre debajo de la armadura, y él, por primera vez en años, deseaba que lo encontraran. El ascensor de cristal subió tan rápido que a Alejandro le pareció que estaba ascendiendo a su propia ejecución. Al llegar al piso ejecutivo, no fue a su oficina, sino que la guió directamente a la sala de juntas, un lugar donde su frialdad se sentía más densa, rodeada de caoba oscura y vistas que dominaban toda la Ciudad de México. Era su campo de batalla habitual, pero esta vez el aire temblaba. Se sentó a la cabecera, pero no encendió la pantalla táctil ni llamó a su asistente. Solo la miró fijamente. Sofía tomó asiento frente a él sin mostrar prisa, dejando que el silencio actuara como el peso de 1000 años de injusticia. Él necesitaba hablar, ella podía esperar. «Sofía», comenzó Alejandro, su voz sorprendentemente baja, despojada de la arrogancia habitual. Se aclaró la garganta, luchando por encontrar el lenguaje que no estuviera hecho de números o contratos. Lo que ha pasado, la apuesta, mi estupidez, todo eso queda atrás. Ahora, dime lo que realmente quieres. Él se inclinó hacia adelante. Era el reenganche central de la historia, la rendición del millonario pero con una trampa, con la esperanza de poder negociar los términos de su derrota. Sacó una chequera de su saco interior, un gesto obsoleto, casi ridículo en el mundo digital, pero cargado de significado. «Tu familia», continuó, y el dolor se filtró en su voz. «Entiendo que mi corporación, mi padre, les causó un daño. Sé que el dinero no lo arregla, pero es lo único que tengo para ofrecer en este contexto. Dime la cifra, lo que sea. Lo transfiero ahora. Un fideicomiso para tu madre, para el futuro, para que te olvides de mí y de todo esto». Sofía lo observó mientras escribía nerviosamente una cantidad que era obscena, una fortuna que cambiaría 10 vidas. El bolígrafo de oro en su mano temblaba ligeramente. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa de triunfo, sino de profunda tristeza. Era la revelación de la traición silenciosa. ¿Cree que he llegado hasta aquí, arriesgando mi propia vida y mi corazón por una cifra, señor Durán? Ella no miró el cheque. ¿Cree que la dignidad de mi abuela y el respeto por el esfuerzo de mi madre se tasan en ceros? No, dijo él apartando el cheque como si le quemara. Pero creí que era lo que buscabas, una compensación. Yo buscaba la verdad, Alejandro. Y ahora la tengo, replicó Sofía, y la seriedad en su rostro hizo que el nombre en sus labios sonara como una sentencia. Usted habla de lo que su padre y su corporación hicieron, pero usted es la corporación ahora. Y usted sabía que el acuerdo de tierras de 2008, el que desplazó a mi familia de su pequeño negocio en la costa, estaba viciado de origen. Sabía que los papeles estaban falsificados. Sabía que mi abuelo murió de pena poco después de perderlo todo. Alejandro se quedó rígido. Sus ojos se abrieron solo una fracción, pero fue suficiente para que Sofía supiera que había acertado. Él había vivido con ese conocimiento, enterrado bajo capas de auditorías y abogados corporativos. El secreto no era solo la injusticia, sino su complicidad silenciosa al no haberlo corregido, al mantener ese muro de silencio. ¿Cómo lo sabes?», murmuró él, la máscara finalmente resquebrajada. «La verdad siempre deja migas, Alejandro. Usted era un niño cuando pasó, sí, pero lo heredó todo, el poder y la podredumbre, y lo aceptó. Usted pensó que el silencio era control, que si nadie lo mencionaba, no existía. Pero la traición más profunda no es la acción inicial. Es el silencio que permite que el dolor continúe por generaciones». Ella se levantó, empujando la silla suavemente hacia atrás. En ese momento, cruzó el segundo límite moral. Ya no se trataba de exponerlo, sino de herirlo para obligarlo a sanar. «Usted perdió la apuesta hace mucho, no cuando yo le dije que me enamoraría, sino cuando usted decidió que yo era lo suficientemente insignificante como para no merecer la verdad. El dinero, guárdelo. Yo quiero el nombre de mi familia limpiado. Quiero que admita, no en secreto, sino públicamente, lo que su empresa hizo. Quiero que demuela su propia armadura». La inversión total de poder se había consumado. Él era el rehén en su propia sala de juntas. Su fortuna no le servía de nada. Su poder legal se había evaporado.
Solo quedaba el hombre desnudo de identidad bajo la presión de la verdad. Alejandro cerró los ojos y se frotó la frente. La visión de la ciudad, antes un símbolo de su dominio, ahora parecía una prisión. No había acción física, no había gritos, solo el clímax psicológico de un hombre enfrentando la ruina de su identidad. «Si hago eso», dijo él con voz áspera, abriendo los ojos y mirando a Sofía con una intensidad desesperada que nunca antes había permitido, «lo pierdo todo. La empresa, el consejo, mi legado, me quedo sin nada». «No», replicó Sofía inclinando la cabeza. «Usted se queda con lo único que siempre ha temido tener. Usted mismo, el hombre que desea ser encontrado». «Si hago eso», dijo él con voz áspera, abriendo los ojos y mirando a Sofía, con una intensidad desesperada que nunca antes había permitido, «lo pierdo todo. La empresa, el consejo, mi legado, me quedo sin nada». «No», replicó Sofía inclinando la cabeza. «Usted se queda con lo único que siempre ha temido tener. Usted mismo, el hombre que desea ser encontrado». Alejandro se quedó en silencio, absorbiendo esa verdad brutal. Ella no solo había desmantelado su vida profesional, sino la mentira fundamental sobre la que construyó su personalidad. Pero la verdad era una espada de doble filo, y él tenía un último secreto que ella necesitaba escuchar, uno que haría que su victoria supiera a ceniza. «La verdad es más complicada que una simple firma corrupta», susurró él, y el tono era de confesión, no de defensa. «La persona a la que mi empresa deshonró, la persona que perdió su nombre por nuestra culpa, que fue desprestigiada hasta el final, esa persona era en realidad el socio de confianza de mi abuelo». Sofía sintió un escalofrío. La capa de frialdad que la había protegido comenzó a resquebrajarse. «Él confió en nosotros», continuó Alejandro, su mirada fija en la mesa de caoba. «Él nos advirtió. Nos dio la oportunidad de corregir los balances antes de que el fraude saliera a la luz. Pero mi abuelo, y luego mi padre, para proteger el legado, decidieron culparlo y enterrar la evidencia. Él no solo perdió dinero, perdió su honor por darnos una oportunidad. Su familia nunca supo la verdad completa, solo que él había fallado. El ciclo de dolor me fue heredado, Sofía. Yo soy la continuación de su vergüenza». Ella dio un paso atrás. Su búsqueda de justicia se había transformado en algo sucio. Ella había estado persiguiendo un fantasma de venganza contra el hombre que, irónicamente, estaba también atrapado en la telaraña de su propia familia. La revelación parcial cambió el sentido de toda la historia. No era una lucha entre el opresor y el oprimido, sino entre dos víctimas de un mismo crimen ancestral. Yo no sabía eso», musitó Sofía, la voz rota. El rostro de Alejandro, despojado de su arrogancia, la golpeó con una oleada de culpa. Él no era el monstruo original, era el custodio forzado del monstruo. «Nunca te lo dije porque si lo admitía te perdía», confesó Alejandro, su voz resonando con una sinceridad dolorosa. «Y si te perdía, ¿para qué servía todo esto, Sofía? ¿Para qué servía ser el dueño de la ciudad si la única persona que veía mi alma me miraba con asco?» La inversión de cazador y presa se completó. Sofía se dio cuenta de que al exigir la verdad absoluta, no estaba salvando a su familia, sino destruyendo al único hombre que la había amado lo suficiente como para arriesgar su vida por ella. Ella era la cazadora, sí, pero él se había convertido voluntariamente en la presa, ofreciendo su garganta. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, la rabia ya disuelta, solo quedando un vacío helado. Alejandro se levantó, su figura alta y derrotada, proyectando una sombra sobre ella. Caminó hacia la ventana sin ver la ciudad por primera vez y pulsó un botón en su teléfono. «Lo haré», dijo con voz firme y final. «Anunciaré la verdad. Mañana por la mañana emitiremos una declaración a la Junta y a los medios, asumiendo la responsabilidad total por el fraude y limpiando el nombre de tu familia. Te daré la justicia que mereces, Sofía». Esa fue la consecuencia irreversible. Justicia lograda. Pero en el momento en que pronunció las palabras, el precio se hizo evidente. «Pero entiende esto», continuó, girándose para enfrentarla, con los ojos llenos de una tristeza profunda que no era de negocios, sino de alma. «El hombre que hace esta confesión, el hombre que firma su ruina por ti, ese hombre no es el millonario.
Es solo un hombre que acaba de perder a la única persona que le importaba, y yo sé que, aunque mi nombre quede limpio y el tuyo también, nuestro final fue escrito en el momento en que elegí la verdad sobre ti. Alejandro había perdido la apuesta original, no enamorarse, había perdido su imperio, pero su derrota final no fue económica. Fue la pérdida de identidad y control sobre su propio destino emocional. Al salvar su alma, perdió el amor que lo había forzado a esa salvación. Sofía, con su justicia ganada, solo podía sentir el frío del aire acondicionado en la sala vacía. Había ganado, pero a un costo que no estaba dispuesta a pagar. Él no la tocó. Él no la consoló. Simplemente se quedó allí, un hombre que se había despojado de todo, esperando que ella se fuera. «Adiós, Alejandro», dijo ella, recogiendo su bolso. Él asintió, sin palabras. La puerta se cerró. La única imagen que quedaba era la del hombre más rico de México de pie, solo, en una sala de cristal que se había convertido en su celda. Afuera, la ciudad brillaba indiferente, ignorando que su dueño acababa de elegir la bancarrota moral para honrar a una mujer que no podía perdonarlo. El silencio de la sala era el eco de una frase prohibida, resonando en el aire. «Te doy mi salario si me enamoro de ti». Y él, efectivamente, había dado mucho más que su salario. Había dado su vida, y aún así, la había perdido. Sofía no caminó. Flotó fuera del edificio, como si el peso de su cuerpo se hubiera quedado suspendido en aquella sala de cristal, junto al hombre que ahora era solo un fantasma de lo que fue. Al pisar el pavimento de la calle, el ruido del tráfico y el clamor de la ciudad le cayeron encima como un cubo de agua helada. Había pasado días sumergida en el silencio tenso de la guerra, y la vida real era estridente y grosera. Ella había ganado, había recuperado su nombre, había desenmascarado la traición y, lo más importante, había forzado a Alejandro a encarar su propia verdad, costara lo que costara. Pero mientras avanzaba, la victoria se sentía como arena en la boca. ¿De qué servía la justicia si el único hombre que le importaba ahora era un extraño que no podía tocar? La gente la miraba. Aunque la noticia de la confesión de Alejandro aún no era viral, la prensa estaba allí, revoloteando como moscas. Sofía se cubrió el rostro con la mano, no por miedo a las cámaras, sino por miedo a que vieran el vacío en sus ojos. No había lágrimas. El dolor era demasiado grande para eso. Se había congelado justo en el centro de su pecho. Se metió en el primer taxi que encontró. «Lejos, simplemente lléveme lejos», le dijo al conductor, cuya única reacción fue encogerse de hombros y arrancar. Fue durante ese viaje sin rumbo que la verdad final se reveló, no como un relámpago, sino como el lento goteo de un grifo roto. El amor de Alejandro era genuino. La confesión lo había probado. Él había elegido la ruina por ella. Pero ese amor, aunque real, nunca pudo haber sobrevivido porque la apuesta original no era solo una mentira, era la definición misma de su relación. Habían construido su casa sobre el abismo. Ella entendió que él había ganado su alma, pero ella había perdido la fe en que el amor podía ser seguro. Ese era el verdadero costo de la victoria. No se trataba de lo que él había perdido, sino de lo que ella nunca recuperaría. La inocencia de creer que todo había sido verdadero desde el primer día. El taxi se detuvo en un parque tranquilo, alejado del centro. Sofía pagó y se sentó en un banco de hierro frío. Sacó su teléfono, que había ignorado durante horas. Cientos de notificaciones, mensajes de apoyo, mensajes de odio, y en medio de todo, un correo electrónico. Era de una cuenta que no conocía. Lo abrió. No era una amenaza, ni un mensaje de amor. Era una transferencia bancaria, una suma obscena, miles de veces lo que ella ganaría en 10 años. El mensaje adjunto era de una sola línea, sin firma, sin remitente claro, para que sepas que el salario fue pagado, y no fue suficiente. Sofía se quedó mirando la pantalla, sintiendo la bilis subir por su garganta. Era la última bofetada, el pago final de la apuesta. Alejandro, incluso en su derrota, había encontrado una manera de cumplir la promesa literal que había hecho en tono de burla. «Te doy mi salario si me enamoro de ti». Había cumplido la deuda económica, cerrando ese open loop sucio y material, pero al hacerlo,
había subrayado que, aunque la amaba, la dinámica de poder y la frialdad del dinero siempre serían la sombra entre ellos. Él la había liberado, sí, pero también había asegurado que ella nunca pudiera olvidar que su amor comenzó con una transacción. Se levantó del banco, sintiendo el aire pesado. La consecuencia era irreversible. Ella era libre, rica, justa, pero estaba sola. Y en esa soledad, la imagen final la golpeó. Alejandro, solo en su celda de cristal, había elegido la bancarrota para honrarla, pero ese honor no era suficiente para reconstruir lo que la mentira había roto. Sofía miró la suma en su teléfono, una fortuna que no quería. Ella no había ganado un hombre, había ganado un cheque, y ese cheque era el testimonio silencioso de su derrota emocional. Apagó el teléfono. El eco de la frase prohibida ya no resonaba en el aire de una oficina vacía, sino en su propio corazón, frío y dolorido. Y él, efectivamente, había dado mucho más que su salario. Había dado su vida, y aún así la había perdido. Y ella, al recibir ese pago, se dio cuenta de que lo había perdido a él 2 veces, una por la traición y otra por el intento tardío de redención. Sofía apagó el teléfono. La fortuna no le daba calidez, sino un frío espantoso. Ese dinero no era libertad, era una jaula de oro construida sobre las ruinas de su corazón. Él se había vaciado para honrarla, pero ella sabía que el gesto era inútil. ¿De qué servía ser justa si no quedaba nadie para compartir la justicia? Ella se puso de pie, su mente trabajando a una velocidad que nunca había conocido en los pasillos de mármol. Había un último open loop que cerrar, y no era el de la deuda, sino el del orgullo. Él había usado el dinero para controlarla hasta el final, intentando pagar el amor con ceros. Ella usaría ese mismo dinero para desmantelar la última barrera que quedaba entre ellos. La idea de que Sofía, la limpiadora, era una persona que podía ser comprada. Pasó las siguientes 48 horas en un torbellino de abogados y documentos, moviendo los hilos de esa fortuna que le quemaba las manos. No compró un departamento, ni joyas, ni se fue a la playa. Hizo algo mucho más peligroso. Una semana después, Alejandro, sentado en su celda de cristal, que ahora se sentía más bien como una caja de cartón por el olor a bancarrota, recibió un sobre simple. No era una demanda, ni una nota de amor tardía. Era el resumen de una transferencia bancaria y un comunicado de prensa. El shock lo golpeó con la fuerza de un tren. Sofía había tomado el monto exacto de su salario, la suma que lo había dejado prácticamente en ceros, y lo había destinado a la creación de una fundación. El nombre era sencillo, brutalmente directo: La Promesa Rota. Su misión: ofrecer apoyo legal y financiero a empleados de limpieza y servicios que hubieran sido despedidos injustamente o explotados por grandes corporaciones. Él había pensado que la había liberado. Ella lo había usado para liberar a cientos como ella. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, no por la pérdida del dinero, sino por la humillación perfecta. Ella no había rechazado su pago, lo había aceptado y lo había convertido en un arma contra todo lo que él representaba. Él había intentado pagar su deuda personal. Ella había saldado una deuda social usando su propio patrimonio. Inversión total de poder. El clímax psicológico se detonó ahí, en el silencio de su oficina vacía. Alejandro no gritó, no lloró, solo sonrió, una sonrisa dolorosa de verdad final revelada en capas. Se dio cuenta de que su verdadero castigo no era la bancarrota, sino el hecho de que Sofía nunca lo necesitaría de nuevo. Él había perdido el control sobre ella completamente. La había amado en sus términos y ella había triunfado en los suyos. La consecuencia fue irreversible para ambos. Él era un fantasma de la arrogancia pasada. Ella era una mujer de fortuna, pero sin perdón. Semanas después, Sofía estaba lejos de la Ciudad de México, en una pequeña oficina modesta, atendiendo llamadas de la fundación. Estaba vestida con ropa sencilla, la misma humildad de siempre, pero ahora proyectaba una autoridad tranquila que no venía de un salario, sino de la moral. Un día uno de sus asistentes le informó que la junta directiva de la Fundación La Promesa Rota había recibido una donación anónima, sustancial. El origen era imposible de rastrear,
pero la nota adjunta solo tenía 2 palabras, escritas con letra de hombre, apretada y elegante. Para empezar, Sofía sintió un escalofrío. Sabía quién era. Sabía que Alejandro, incluso arruinado, había encontrado una manera de seguir pagando. No por la apuesta, sino por la culpa. Él había perdido la identidad de millonario arrogante. Ahora era solo un donante anónimo que financiaba su propia derrota. Ella no le respondió. No le agradeció. No había necesidad. El open loop del amor se cerró con esa acción. No con un abrazo, sino con una aceptación silenciosa de que, aunque nunca estarían juntos, su amor había forjado algo más grande y más justo que ellos. Sofía miró por la ventana, el sol cayendo sobre una ciudad que ya no la vería limpiando pisos, sino reconstruyendo vidas. Estaba sola, pero la soledad ya no pesaba. Era el precio de haber ganado la guerra, aunque se hubiera perdido la batalla del corazón. La imagen final. Sofía de pie junto a su escritorio, leyendo un documento de la fundación. Un silencio denso, riqueza moral, pero soledad palpable. Y el eco final que perseguía a Alejandro, y ahora a ella, era la verdad simple y terrible. Él le había dado su salario, y ella le había quitado el mundo, sin siquiera levantar la voz.